Bien, buen día a cada uno de los que nos están viendo. Para mí es un gusto poder explicarles sobre el estudio diagnóstico que se conoce como tomografía por emisión de positrones. ¿En qué consiste? La tomografía por emisión de positrones utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiofármacos que se administra por medio intravenoso al paciente. También utiliza una cámara especial y una computadora para evaluar las funciones del tejido y órganos. Mediante la identificación de cambios a nivel celular, gracias al radiofármaco administrado desde un inicio. Sabiendo esto, vamos a estudiar lo que son los principios físicos. El principio físico para la tomografía por emisión de positrones, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Emisor de positrones. Para entenderlo, vamos a estudiar esta imagen. Como bien sabemos, es necesario de administrar un radiofármaco por vía intravenosa. El elemento más utilizado en las imágenes para la tomografía por emisión de positrones es el flúor 18. Este es un radiofármaco que es un elemento inestable. Como vemos acá, el isótopo inestable emite positrones. Al tratar de alcanzar su estabilidad, estos positrones interactúan con el electrón del tejido, produciendo una aniquilación positrón-electrón. Como resultado de esto, emite dos fotones, cada uno de 511 kiloelectrovoltios que salen en un ángulo aproximado de 180 grados. Dentro de los tejidos, lo que sucede después de aplicar el radiofármaco, este radiofármaco lo administramos por vía intravenosa, la emisión del positrón, como dice, ¿verdad?, el isótopo inestable, viaja a una corta distancia y luego, cuando el positrón ha perdido casi toda su energía, este interactúa con el electrón más cercano, ¿verdad?, resultando en la creación de dos fotones. Y este es el principio físico que se utiliza en la tomografía por emisión de positrones. Posterior a ello, vamos a entender cómo es el equipo, ¿verdad? Para ello, se utiliza un escáner para la tomografía por emisión de positrones, que esta consiste en una máquina extensa, como vemos en la parte derecha de nuestra pantalla, que tiene una abertura circular con un hueco en medio, ¿verdad? Es parecido a una unidad de tomografía o resonancia magnética. Al costado pues vemos la mesa en donde se acuesta el paciente. También en la máquina tiene múltiples detectores con forma de anillo que se encuentran dentro de la máquina. Capturan las emisiones de energía provenientes del radiofármaco que se encuentra en el cuerpo del paciente. Y luego una computadora ayuda a crear las imágenes a partir de los datos obtenidos. Sabiendo esto, vamos a entender o procede cómo se realiza el estudio, ¿verdad? Para iniciar es necesario que nuestro paciente tenga una vía periférica, ¿verdad?, en el cual se debe administrar el radiofármaco para el estudio. Luego, ¿en qué posición debe estar el paciente? Nuestro paciente debe estar en decúbito supino, es decir, el paciente se acuesta en una camilla que se desliza a través de una máquina
de la tomografía por emisión de positrones. Como vemos la imagen, el paciente tiene un soporte en la cabeza y una faja blanca que ayuda al paciente a permanecer inmóvil. Luego se inyecta el radiofármaco, que se tarda más o menos 30 minutos para que el radiofármaco viaje por todo el cuerpo. Luego, los médicos realizan el estudio en pacientes ambulatorios, así también en pacientes hospitalizados, en donde el paciente estará inmóvil por 30 a 60 minutos, dependiendo del área donde se esté estudiando. También es necesario que el paciente beba un material de contraste por si se estuviera estudiando el intestino o el aparato digestivo, ¿verdad? Luego el escáner transmitirá las imágenes en la computadora para que se pueda analizar. Pero para llegar a todo esto es necesario primero sacar una tomografía normal, ¿verdad? Una tomografía computarizada y luego una tomografía por emisión de positrones. ¿Y por qué es necesario realizar estos dos estudios al mismo tiempo? Para entenderlo, vamos a estudiar también estos dos casos de pacientes que se les estuvo realizando estos diagnósticos. La imagen B y C es del mismo paciente y la imagen D y E es de otro paciente. Entonces, la imagen B y C es un estudio tomado en un corte transversal, donde la imagen B es una tomografía computarizada normal del pulmón, donde vemos no vemos ninguna anomalía. Pero ya en la imagen C es una tomografía por emisión de positrones igual del pulmón del mismo paciente, y nos dice la literatura que al administrar el radiofármaco, el escáner crea una imagen de los lugares del cuerpo que usan la glucosa. Las células cancerosas se ven más brillantes en la imagen porque absorben más glucosa que las células normales. Entonces, donde marca la flecha en la imagen C son células cancerígenas, que esas se encuentran situadas en el lóbulo inferior del pulmón derecho del paciente. Y así es como se diferencia, ¿verdad?, estos dos tipos de diagnóstico, obteniendo anomalías que en la tomografía computarizada normal no se ve, pero en la tomografía por emisión de positrones lo detectamos gracias al radiofármaco que se administra al inicio, ¿verdad? Ahora bien, en la imagen D y E es un estudio realizado con un corte transversal en el abdomen y pelvis del paciente, donde en la imagen D se observa una tomografía computarizada normal, donde no se visualiza ninguna anomalía en el paciente. Pero ya en la imagen E, que es una tomografía por emisión de positrones del mismo paciente, se observa en la flecha que marca la imagen, se detecta células cancerosas en la pared de la pelvis del paciente, que posterior a ello se diagnosticó como un adenocarcinoma del recto. Y así es como funciona este estudio. Actualmente lo están utilizando para detectar cáncer o hacer un diagnóstico, ¿verdad? También determinar si el cáncer se ha desparramado o eliminado en el cuerpo, y también determinar si el cáncer ha vuelto luego del tratamiento que se le ha
realizado al paciente. Y de esta manera es como se realiza y se diagnostica las células cancerógenas en los pacientes de distintos centros hospitalarios, ¿verdad? También cabe mencionar que una de las ventajas de la tomografía por emisión de positrones, al ser radiación extraído por emisión de positrones, la radiación es menor que una tomografía computarizada. Y también la gran ventaja, ¿verdad?, es la detección temprana de células cancerígenas en el paciente. Espero hayan entendido cómo funciona este estudio diagnóstico. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima. Muchas gracias.